curso de instalaciones sanitarias. Comenzando con un nuevo capítulo, nos vamos a dedicar a detallar los pasos a seguir para la colocación de los diferentes aparatos tradicionales dentro de las instalaciones sanitarias. En esta primera parte nos vamos a dedicar a la colocación del inodoro o water, el cual va a contar con algunos elementos que van a complementar su instalación y que estamos viendo en estos momentos. Empezaremos por el primer elemento, el asiento del inodoro o water. Esto es lo que va a ir colocado sobre la cañería y sobre él va a apoyar la descarga del mismo, o sea, el desagüe. En una segunda instancia también vamos a contar con este otro elemento, el cual se denomina cono. Este en particular es un cono de goma, el más utilizado generalmente, a diferencia de otros, como por ejemplo el de plomo, el cual está compuesto por dos medialunas y un tornillo. Finalmente, lo que nosotros tenemos aquí son dos tornillos de amure de cabeza hexagonal, la cual se desarma. Después veremos con qué finalidades que estos tornillos tienen esa cabeza desarmable. Finalmente contamos con el inodoro o water propiamente dicho, el cual será el elemento que nosotros vamos a colocar, el cual se encuentra protegido por sus cintas todavía aún, que luego serán quitadas al momento de terminar la colocación. Para determinar la colocación de un water o inodoro, primeramente vamos a hacer un seguimiento de las diferentes partes que componen el mismo. Contamos en primera instancia con lo que se denomina la taza, el sector de asiento sobre este aparato. En la segunda instancia, lo que tenemos dentro de él es esa perforación dentro de la losa, la cual nos permite que se forme un espejo de agua, lo que se denomina en sanitarias, ya conocido por ustedes, un cierre hidráulico. De ese modo, dicho espejo de agua que se va a sentar en ese lugar del inodoro nos va a hacer que los gases que se encuentran recorriendo la cañería interiormente no puedan salir a recorrer sectores habitados. Un poco más hacia arriba nosotros vamos a encontrar estas perforaciones en uno y otro lado del water, donde se va a colocar tanto el asiento como la tapa del mismo. Otra de las partes que componen a los inodoros, en este caso el inodoro es a través de una descarga por cisterna común. Tenemos la entrada de la descarga de la cisterna, la cual se ubica en la parte posterior del mismo, la cual recorre lateralmente los sectores bajo el asiento. Y son por estas perforaciones que estamos viendo en el sector inferior por donde se va a producir el barrido del agua a presión, el cual arrastra todos los elementos que hayan sido depositados dentro del aparato. En su parte inferior ya tenemos lo que se denomina el pie del artefacto contra el piso. Vamos a encontrar dos pestañas laterales con dos perforaciones, las cuales son las que nos permiten a nosotros poder sobre el piso realizar las perforaciones para luego incluir cada uno de los tornillos que nos van a servir de amure del aparato
al revestimiento, o sea, al piso, para que nos permita con ello lograr su estanqueidad absoluta. En la parte más baja, debajo del pie, que recién acabamos de mostrar, se encuentra la salida o el desagüe del inodoro, el cual aparece por una boca en una forma que podríamos llamarla troncocónica, la cual se encuentra incluida sobre el cuerpo del sifón o del cierre hidráulico que conforma el mismo aparato dentro de sí. Toda esta sección alrededor es la que conforma el cierre hidráulico y permite que se forme el espejo de agua. Al producirse la descarga y al levantarse el nivel del agua en el aparato, comienza a producirse la descarga sobre este orificio, esta perforación, la cual ingresa a la cañería de desagüe. Para realizar el replanteo de la colocación del inodoro, el trabajo se deberá de realizar mucho antes. Dependerá de la ubicación del inodoro, de la ubicación del codo con el cual nosotros armamos la instalación primaria para desaguar la descarga del mismo. Eso ya lo hemos visto en el capítulo referente a desagües. Ese codo, el cual va a coincidir con la descarga, nos va a permitir a nosotros que todo el aparato vaya a estar ubicado en determinado sector del baño. Será en ese replanteo y en esa ubicación del codo que el inodoro nos quede más cerca o más retirado de la pared. La idea es de tener las medidas exactas de cada uno de los elementos o del aparato que vamos a colocar para ser el cuerpo entero, ya sea la parte del pie como pueda ser la entrada de la descarga, que estén a una distancia correcta de los muros, de modo que no tengamos inconveniente alguno al momento de realizar la terminación. Si no se realizó correctamente el replanteo en primera instancia, el inconveniente que podremos tener es que el water o inodoro esté extremadamente retirado de la pared en primera instancia, o segundo, directamente que el mismo no entre y haya que picar la pared o hacer un nuevo trabajo, lo cual sería una complicación. En función a lo que recién comentamos, se desprende que nosotros, para realizar la colocación de un inodoro, necesariamente debemos contar con el aparato antes de su colocación, o sea, ya directamente cuando nosotros vayamos a hacer un replanteo de la instalación de desagüe, necesariamente tenemos que saber el modelo del inodoro que se va a colocar, porque existen diferentes tipos, los cuales van en función de las marcas o diseños muchas veces, que hacen que los centros o los ejes de donde va a aparecer el desagüe del aparato no sean todos coincidentes. O sea, no quiere decir que todos los inodoros o water son iguales y que nosotros podemos sacar uno y colocar otro, sino que hay que tener muy en cuenta, muy en claro cuál es el centro del desagüe para su replanteo, o suponiendo en el caso que nosotros tengamos sobre una instalación ya hecha que cambiar el aparato porque está dañado, feo, porque el cliente sin querer se le pudo haber partido, habrá que quitar el inodoro o water. Vamos a ver que tenemos que contabilizar o tomar el retiro que tenemos de la pared al desagüe para saber qué tipo de aparato va a tener que comprar. Vamos a los hechos y vamos a determinar cómo es que nosotros podemos saber en primera instancia a qué separación o qué separación tenemos que darle al inodoro o al caño de desagüe en el replanteo inicial. Para ello, dentro del cuerpo general del inodoro, lo que más nos va a interesar a nosotros será primero el retiro que va a tener el mismo. En este cuerpo que veíamos anteriormente es la entrada de la descarga de la cisterna. Este es uno de los elementos que más se retira del cuerpo del mismo. En segunda instancia y por debajo, saber qué retiro de esa parte más alejada del inodoro nosotros tenemos el desagüe. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar, en principio puede ser una regla,
nosotros nos apoyamos en la parte más alejada de manera que la regla quede totalmente recta. Y luego, sobre la parte inferior, nosotros lo que vamos a realizar es colocar un metro apoyado, una cinta métrica directamente apoyado sobre la cinta, sobre la regla, y medir a qué distancia se encuentra la entrada del desagüe hacia la cañería. Nosotros podemos llegar a tomar la parte inicial, podemos tomar el centro. Aquí lo que estamos viendo, si nosotros bajamos un poco, es que estamos en el orden de los 12,5 centímetros aproximadamente en la parte inicial, y estamos en el orden de los 15 centímetros aproximadamente hacia la parte central para este tipo de modelo. Eso quiere decir que nosotros ya en principio de aparato tenemos, suponiendo que tomáramos los 15 centímetros al centro, que mínimo tenemos 15 centímetros de aparato. Quiere decir que el retiro tendrá que ser mayor para permitirnos a nosotros salir con la descarga de la pared y poder conectarnos en la parte superior para darle al aparato la alimentación de agua correspondiente para el barrido de los elementos. Viéndolo desde otra posición, vemos que el plano de la descarga está mucho más retirado que el pie del inodoro. Por ello, nosotros lo que estamos tomando es cuánto nos ocupa el cuerpo del inodoro y solamente el ya de retiro. Nosotros habíamos visto que desde este sector y corriendo hacia el centro donde se ubica la descarga, nosotros teníamos 15 centímetros de diferencia. Posteriormente a ello, nosotros cuando estamos armando el desagüe, lo que vendría a decir que el codo con el cual nosotros tomaríamos el inodoro y se ubicara el centro del mismo a 15 centímetros de la pared, nosotros tenemos que contar si atrás de él nosotros tenemos un revestimiento terminado o si tenemos rústico. O sea, en una obra nueva, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es chicholos, ladrillos o cualquier elemento de albañilería. Serán contabilizar entonces desde la descarga hacia el muro la cantidad de centímetros necesarios para que este inodoro se pueda ubicar. Eso quiere decir que nosotros, tomando aproximadamente del borde de la descarga a muro terminado, en el orden de los 5 o 6 centímetros, ahí nosotros estaríamos en condiciones de poder armar el desagüe sin ningún tipo de problema. Eso quiere decir que de los 15 centímetros iniciales que nosotros tenemos desde la entrada de la descarga hasta el centro del desagüe de la parte baja, le vamos a sumar 5 centímetros más, por lo menos, o 6, de modo que nosotros podamos ingresar con el caño de descarga y poder colocar los elementos de cierre. Si por el contrario nosotros tenemos, como decíamos, un rústico, quiere decir que vamos a estar aún más separados todavía del aparato. Será tema de coordinar con los revestidores para que ellos nos puedan asesorar y comunicarnos qué cantidad de centímetros se van a correr hacia adelante con el revestimiento, para saber en esta instancia y contrarrústico si serán 3 centímetros más o 4 centímetros más o 2 centímetros más, lo que habrá que sumarle en principio a los 15 que ya habíamos visto, en segunda instancia a los 5 o 6 necesarios para el retiro de la pared terminada, esos 2 o 3 que tenemos nosotros cuando vamos a armar una instalación sobre una pared rústico. Entonces, yendo ya propiamente a la colocación del elemento de desagüe, teniendo la distancia que recién habíamos visto de cómo se determinaba el replanteo para cada uno de los aparatos, lo que vamos a realizar es llevar el codo al lugar. Vamos a hacer o a tomar este nivel como si fuera el muro que nosotros tenemos.
y por aquí va a aparecer el codo que toma al inodoro, el cual se retirará la cantidad de centímetros necesarios. Para ello lo que vamos a realizar es contar con 1 metro y vamos a medir desde el centro del mismo y hasta el muro la distancia que nosotros en principio habíamos determinado. Será que dependiendo del tipo de revestimiento, de muro, rústico o ya terminado, la separación del codo del mismo, lo cual se acercará más o se retirará más en función de las medidas anteriormente mencionadas. Allí habrá que estanqueizar el codo con material, ya con la cañería obviamente de salida, la que necesariamente en subterráneo, por ejemplo, que es lo más tradicional, va a buscar su primera cámara de inspección para poder desaguar. A continuación, vamos ya directamente a proceder a la colocación de los elementos que se van a sumar al inodoro para completar su colocación. En este caso vamos a hablar del aro de goma que veíamos en primera instancia, el cual se va a ubicar sobre el nivel de piso contra en principio el codo o el trozo de caño que nosotros podamos ubicar por encima de él para buscar el nivel de piso terminado. Este aro suplanta a lo que antiguamente se colocaba, que era masilla. Las instalaciones antiguas sellaban el asiento del inodoro sobre la instalación directamente con un cordón de masilla. En este caso, este asiento va ubicado directamente y apoyado arriba del codo y nos va a quedar por encima del nivel de piso. Será luego el desagüe del inodoro que veíamos nosotros cuando observábamos las diferentes partes que componían el mismo. Se apoya en este sector con su forma tronco cónica, se embute como si fuera un embudo por dentro de este aro, y lo que nos permite el mismo es primeramente evitar que pueda haber algún tipo de salpicaduras por medio de la descarga, y fundamentalmente que al estar apoyada la base del inodoro sobre este sector o esta ala de la goma, no permita que cualquier tipo de gas pueda aparecer e instalarse en la parte baja de los espacios abiertos dentro del aparato, o sea, por los sectores donde se recorre el pie del inodoro. Vemos ahora cómo se complementa este aro de goma con el codo y a su vez con el desagüe del inodoro. Esto calza, hay que tomar en cuenta que lo estamos haciendo en el taller, esto en su lugar, con el peso mismo del aparato apoyado sobre la base de la goma, nos permite que haya un cierre totalmente hermético de lo mismo para que no se produzca una filtración de gases, la cual puede quedar dentro de los sectores huecos del pie del aparato, y si no fuera correcto el sellamiento del mismo contra el piso, puede llegar a haber alguna filtración de gases por debajo de él, lo cual originaría feos olores en dicho sector, o sea, en el baño. Para el amure del inodoro decíamos que contábamos con un tornillo, el cual es específico para la colocación de este aparato, asimismo como para el bidet de cabeza hexagonal, totalmente desarmable, y en principio contar con un taco de 8. Esto nos va a permitir que nosotros al momento de colocar el inodoro, pasando un lápiz, un elemento punzante, luego que el inodoro se haya colocado en su lugar, nosotros podamos marcar por debajo del inodoro, en el nivel de piso,
el lugar donde nosotros vayamos a hacer la perforación para la ubicación del taco. Posteriormente pasaremos el tornillo por el mismo, el cual tiene que estar protegido por ejemplo, una arandela, con la finalidad de que al nosotros apretar, evitamos que la losa pueda saltar o directamente pueda partirse. Hay que tener también en cuenta que antiguamente los aparatos eran amurados con tornillos también de rosca ancha como este, pero sobre tacos de madera que se ubicaban también en el piso. Esa madera, durante el paso de los años, y al estar ubicada en sectores de mucha concentración de humedad, hacían que esa madera se fuera pudriendo y los aparatos comenzaron a tener cierto movimiento. Hay que ser conscientes que el aparato soporta el peso de la persona y todos aquellos movimientos que la misma pueda producir sobre el mismo, por lo cual su amure tiene que ser totalmente firme. Cuando encontremos un amure realizado con tacos de madera, será necesario quitar ese taco. No se aconseja colocar otro taco nuevo, sino que en ese sector o en ese agujero que va a quedar contra el piso se rellene con arena y Portland. Se puede, si se quiere, mientras el material esté fresco, presentarlo al inodoro y marcando con cualquier elemento dentro del material fresco, puede ser un tornillito, un clavo, un escarbadiente, marcar el lugar donde va a ir colocado el taco Fisher, y con el material fresco del taco Fisher directamente se embute en ese material, lo que nos posibilita a nosotros que por lo menos en 24 horas lo vamos a poder realizar la instalación, igual que va a tener que quedar suelto porque puede quedar así, hasta que el material frague. Luego que eso fragua, el taco Fisher quedará firme totalmente al material y eso nos va a permitir que al otro día podamos pasar el tornillo y entonces sí poder apretar y afirmar el mismo al piso. En su parte posterior, nosotros decíamos que se conecta la bajada de la cisterna o la descarga de la misma hacia el inodoro. Esto puede ser realizado en plomo 38, por ejemplo, o si no en PVC 40, como le estamos viendo en este momento, en este caso. Para poder manejar el largo del caño, nosotros lo que vamos a tener que realizar es tomar, presentando el inodoro, tomar la medida desde la salida, desde la pared y hasta en la parte interna, para lo cual habrá que medir el desarrollo que existe dentro de la descarga, porque nosotros lo que vemos es que el caño llega a un momento que hace tope. No conviene que haga tope porque si no, en la parte del fondo el agua va a chocar contra la losa y se va a ver frenada, quitándole fuerza a la misma y haciendo que se complique el barrido de los elementos depositados en el aparato. Para eso, siempre lo que nos conviene es llegar a tope, sino que al contrario, el caño esté retirado unos centímetros hacia afuera, para entonces obviamente proceder a la colocación del mismo. Para ello vamos a disponer del elemento que estábamos viendo en primera instancia, que era el cono de goma. Aquí estamos haciendo un trabajo de taller, tenemos que imaginarnos que esta cañería ya se encuentra ubicada sobre la pared. Aquí lo primero que realizamos es hacer que el caño pase por el cuello más angosto del cono de goma. Es importante resaltar que cada uno de los conos de goma estará de acuerdo a su tamaño, a su función de la entrada de la descarga para cada uno de los aparatos, de los inodoros, que van a diferir en cada uno de los modelos muchas veces. Lo hacemos pasar de tal modo que su proyección hacia adentro sea la que veíamos anteriormente, es decir, el caño se embute dentro de la descarga, pero que no llegue a hacer tope. Luego que apoyamos el inodoro y que hacemos que la descarga esté incluida adentro, lo que debemos hacer es lo que se llama remangar el cono hacia atrás. Para ello se abre
totalmente y vamos a hacernos la idea de que esto se encuentra ya colocado en su lugar. Teniendo que realizar, como lo vamos a ver a continuación, un sellado hermético por medio de masilla. No es necesario colocar tanta masilla como para que selle demasiados centímetros hacia adentro, sino simplemente que quede sellada la parte exterior y luego este remangue se abre para que abrace el sector de cuello de la descarga, de modo que quede totalmente sellado al ingreso del agua al aparato y que no haya ningún tipo de pérdida. Luego que tenemos, como decíamos anteriormente, sellado con masilla todo el sector de ingreso de la cisterna, lo que hacemos es desarmar el remangue y permitir que el cono de goma abrace totalmente la descarga, realizando la estanqueidad del mismo para que en este sector no haya pérdidas. Suponiendo que pueda existir alguna pérdida dentro de este sector, será necesario en primera instancia realizar la colocación de la masilla, si es correcta, revisarla también, obviamente. Si no, lo que se puede hacer también es sobre la muesca que queda en este sector del cono, poder pasar un alambre para poder apretar y evitar de que haya pérdidas. Si el cono es el adecuado para la colocación del aparato, si la masilla está bien colocada, es de buena calidad, se encuentra bien sobada, no hay posibilidades de que pueda existir ningún tipo de pérdidas. En el otro caso será por alguno de los pasos que nosotros detallamos que no se hubieran hecho de forma correcta, el que pueda existir algún tipo de pérdida cuando se produce la descarga. Prosiguiendo con el desarrollo de la colocación de aparatos, vamos a pasar a otro de los elementos que componen los sistemas tradicionales. Estamos hablando del bidet. Primeramente, tenemos que decir que el bidet no es un elemento de uso en general a nivel mundial. Muy pocos países son los que en el día de hoy lo utilizan como elemento de higiene. Fundamentalmente, los países cuestionan el tema de higiene y la salubridad de este tipo de aparatos. En los países donde se encuentran en casi todos los baños y cuentan con partes especiales. Primeramente estamos hablando de su forma semi-oval. En este caso vemos una forma medianamente oval. ¿Cuál es la idea? Este elemento de higiene es utilizado siempre con la ubicación de la parte del asiento en su parte posterior y las piernas recostadas sobre la parte más angosta, o sea, siempre mirando hacia el fondo del bidet. Esa es la ubicación correcta, o aunque mucha gente hay que lo utiliza al revés. Luego lo que tenemos son las diferentes perforaciones, que en este caso son las que van a incluir la grifería propia del bidet. Vamos a contar en su palangana con una abertura, la cual irá ubicada allí donde está la lluvia, una parte profunda, sobre la parte más baja, sobre la pendiente del aparato, donde se va a producir la descarga o el desagüe del aparato. Vamos a encontrar, al igual que en el inodoro, en todo su recorrido superior y por la parte baja del mismo, un sector por donde se va a poder trabajar con el agua, de modo de barrer todo el aparato y de esa manera lograr una higiene total del mismo.
vamos a encontrar en su parte posterior una abertura, la cual nos va a permitir colocar una cañería que va a ir a alimentar a la lluvia que recién nosotros veíamos. Y en la parte más baja, o sea en la parte del pie, vamos a encontrar por aquí abajo las perforaciones para la ubicación de los tornillos, exactamente del mismo modo que lo que habíamos visto para los inodoros. Para comenzar con el desarrollo acerca de la instalación del bidet, primeramente, y al igual que lo que mencionamos nosotros para los inodoros, existen diferentes tipos de bidet, los cuales varían obviamente en función del modelo de cada uno de ellos para cada una de las marcas. Fundamentalmente, lo que más nos interesa a nosotros es la salida o el desagüe que nosotros veíamos anteriormente. Va a depender la ubicación de este desagüe, de dónde se encuentre, para que nosotros podamos tomar el eje del mismo y poder realizar la separación de los muros. Al igual que habíamos visto para el inodoro, nosotros tenemos que tomar en cuenta para la ubicación del desagüe del bidet. Recordarán ustedes cuando nosotros replanteamos un desagüe dentro de un baño, la ubicación del bidet en la cual nosotros teníamos que dejar un caño previsto que fuera más bien largo para después llevarlo al corte sobre la medida que nosotros necesitáramos de ubicación del aparato. En ese sentido, los pasos a seguir fundamentalmente para el retiro del bidet de la mampostería es llevar sobre la parte más profunda del bidet, o sea, la parte más separada del aparato, por medio de una regla. En este caso nosotros tenemos un nivel, salir derecho y nosotros desde ese nivel y al centro del aparato poder realizar la medida correspondiente para saber desde el fondo del bidet y hasta el centro de desagüe qué medida nosotros tenemos. Aquí la diferencia del inodoro, habíamos mencionado que teníamos que darle un retiro desde el muro para poder intercalar, por ejemplo, el cono de goma, que era el elemento que nos daba el cierre hermético para que no hubiera pérdidas cuando se producía la descarga. En este caso no es necesario porque no existe ningún elemento de conexión desde la pared y hacia el aparato, sino que lo único, más allá de lo que luego vamos a ver en la parte de grifería, que es la conexión del agua sobre los muros, esta se hace directamente hacia las tomas que están en la pared, pero básicamente el desagüe que nosotros tenemos es la única conexión que existe directamente con la parte o con la red de desagüe. En ese sentido, el bidet tiene dos criterios en cuanto a su ubicación. Uno, su panza o su parte más frontal coincida, por ejemplo, en la línea del inodoro. Bidet e inodoro son inseparables. La otra posibilidad es que no se tome la línea frontal del inodoro y del water sobre su parte frontal, y sino que el bidet, por ser un elemento mucho más pequeño, se recueste contra el muro lo más cerca posible. Esa es otra opción, otra posibilidad con la cual ustedes podrán definir en cuanto al criterio o al gusto que consideren pertinente. Es bueno resaltar que en la ubicación del aparato y tomando como base o como elemento primordial la taza del aparato, nosotros recién mencionamos que el inodoro y bidet son inseparables. Dentro de un baño tienen que ir ubicados uno al lado del otro y sobre el mismo muro. Tiene que haber o tiene que existir desde el momento de la colocación y de ubicar los ejes de cada uno de los aparatos una distancia mínima de 20 centímetros entre taza y taza. Quiere decir esto que sobre el borde más externo
de la taza del bidet y hacia el borde más externo de la taza del inodoro tienen que existir por lo menos 20 centímetros, de manera que la persona que vaya a utilizar el bidet pueda hacer pasar por sus costados las piernas, de manera de poder lograr sentarse sobre él sin tener ningún tipo de obstrucción o impedimento. En su parte baja nosotros contábamos con el pie, el cual decíamos que posee las mismas perforaciones que para un inodoro. El amure del mismo se realizará en las mismas condiciones mencionadas que para el inodoro. Eso es, con tornillos, cabeza hexagonal, arandelas de protección para que no quiebre la losa y tacos Fisher de 8 al piso, bien amurados, y un sellamiento que tanto puede ser de Portland blanco, con carbonato, por ejemplo, para que no se humedezca, o simple, o si no, siliconas blancas transparentes, de manera de ayudar un poco más al estancamiento del aparato. En este caso, obviamente, y a diferencia del inodoro, el sellamiento no cumple la condición de hermeticidad, porque primeramente este es un elemento de segundo orden, no se concentran olores, y si se llegaran a concentrar de nada serviría, porque ustedes recordarán que en su parte posterior nosotros tenemos una abertura que es la que nos va a permitir conectarnos con la ducha de lavado, o sea que si existiera algún tipo de concentración de olores estarían saliendo por ese sector. Simplemente el sellado de su parte bajo nos va a ayudar al amure del aparato con el piso. Prosiguiendo con los diferentes aparatos, pasamos ahora a los lavatorios. En este caso encontramos varias posibilidades, las cuales algunas de ellas ustedes las están viendo. En ese caso tenemos un lavatorio, aquí vemos de colgar, por ejemplo, lavatorio simple, dependerá su forma en función al modelo. Luego vamos a encontrar los lavatorios que son con pedestal, los que incluyen un pie como un soporte. Generalmente la función que cumplen es la de ocultar el desagüe por detrás de sí. Y finalmente el elemento más simple, que es el lavamanos. La diferencia que vamos a encontrar más allá del tamaño entre un lavatorio y un lavamanos es que el lavamanos incluye solamente una toma simple de agua, a diferencia de los lavatorios tradicionales, donde nosotros encontramos la posibilidad de tomar agua caliente y agua fría, tanto sea con canillas individuales, como luego veremos, perforando un sector intermedio, lograr colocar grifería del tipo mezclador, para de ese modo completar el abastecimiento de agua sobre el aparato. Lo que estamos observando es un lavatorio simple, como lo vimos recién, un lavatorio de colgar. En este caso nosotros tenemos la opción de dos aberturas ubicadas sobre la losa para la colocación de canillas o grifos independientes. La tercera perforación, esta más pequeña en el centro, es donde se va a ubicar la cadena y el tapón de cierre de la válvula. Estos lavatorios cuentan con diferente tipo de capacidad en función de los modelos diferentes. También a partir de ellos vamos a encontrar diferentes formas. Vamos a ver las más tradicionales, que son curvas, como son los aparatos de tipo nórdico. La parte más profunda de su palangana, aquí lo que vamos a encontrar en ella es la perforación para el desagüe,
donde posteriormente será ubicada la válvula. En su parte posterior, nosotros lo que vamos a observar son dos muescas por su parte baja, en donde se van a ubicar los elementos de amure. Estos elementos de amure pueden ser diferentes. Podemos trabajar con taco Fisher sobre la cerámica, para lo cual habrá que tener mucho cuidado de que los lugares que se perforen en la cerámica no sean los bordes, que generalmente donde carecen de material, sino más bien sobre el centro. Y se podrán ubicar, por ejemplo, tornillos tipo L o directamente tornillos específicamente para amures de lavatorio que ustedes encontrarán en cualquier tipo de ferretería. Si seguimos viendo y hacia los costados, vamos a observar dos perforaciones, una sobre cada lado. Estas perforaciones no nos sirven absolutamente en nada para los amures. Esto hay que dejarlo claro porque muchas veces se ha visto pasar varillas por estas perforaciones. Estas perforaciones son simplemente dispuestas por los armadores de los aparatos y en donde los mismos son colgados para realizarse los procesos de formación del aparato. Si tomamos en cuenta que el aparato es de colgar, no solamente a nosotros nos va a alcanzar con las muescas que vimos aquí, también vamos a encontrar en su parte baja y lateralmente la posibilidad de que en la garganta perimetral que nosotros tenemos todo alrededor podamos disponer de alguna varilla amurada, varilla de 10 por ejemplo, amurada contra la losa, de manera que eso haga las veces de soporte del lavatorio, porque hay que tener en cuenta que si el mismo está ubicado en el aire, el peso generalmente de los niños cuando tal vez se quieran mirar al espejo o treparse o el apoyo para tratar de llegar a utilizar el aparato, si los amures no están correctamente hechos, ese empuje puede hacer que el lavatorio pueda ser desprendido. Por lo cual, en ese sentido, repetimos, alcanzará con una varilla perimetral de soporte más los tornillos que nosotros veíamos sobre las muescas dispuestas en la parte posterior del aparato. En este tipo de lavatorio, por ejemplo, es un modelo bastante común, vemos las dos perforaciones que decíamos para cada una de las llaves o grifos. Vemos una tercera muesca aquí en el centro, donde nosotros habíamos dicho que se ubicaba la cadena y el tapón. Pero esa muesca también lo que nos permite es que trabajando, golpeando con un punzón, suavemente poder lograr una tercera abertura. Si la grifería que nosotros vamos a utilizar es una mezcladora, en ese sector obviamente va a pasar la conexión sobre el pico mezclador del servicio. Si la opción de la colocación del lavatorio es uno con pedestal, o sea con pie, obviamente que parte del asentamiento de la losa va a estar dada por el pie mismo, el cual va a soportar el peso que se ejerza sobre el aparato mismo. En ese sentido, la parte superior del pie va a calzar en todos los aparatos sobre una muesca que vamos a encontrar en la parte más baja, y eso es lo que nos va a determinar que el calce de uno con otro, también sellado con portland blanco o con silicona, nos dé un asiento y un refuerzo. Para este caso alcanzará para el amure del lavatorio solamente con utilizar las muescas previstas que nosotros
habíamos visto en primera instancia, no siendo necesaria la colocación de ningún tipo de varilla. Cabe señalar también que este tipo de aparatos lo que los limita es la altura del aparato, porque va a la altura del aparato estar dada por la suma del pie o del pedestal más la del aparato, y esa va a ser la altura final. Del otro modo, cuando nosotros tenemos un lavatorio de colgar, la altura va a ser regulada a voluntad del instalador, dependiendo de la altura de las personas que puedan llegar a usufructuar el aparato, o si no, manejar sobre una altura tipo estándar que puede oscilar entre los 90 centímetros aproximadamente, y como una distancia máxima ya un poco más exagerada tal vez, la del metro. Luego de tener colocado el pie, simplemente para corroborar la colocación de un lavatorio de pedestal, estamos viendo, como decíamos anteriormente, que ya el pie más la ubicación de la palanca nos determina la altura del mismo. En este caso estamos hablando de un lavatorio relativamente chico, estamos en los 83 centímetros aproximadamente de altura, pudiendo, como dijimos anteriormente, acercarnos más sobre los 90 centímetros como medida óptima o estándar para los lavatorios de colgar. Estamos viendo un lavatorio pequeño o lavamanos. Nosotros decíamos que la diferencia de este elemento con los lavatorios tradicionales fundamentalmente radica en que existe una sola alimentación, la cual, obvio, es de agua fría. Esto generalmente puede ser utilizado en baños de servicios o en aquellos lugares donde no se requiera un desarrollo amplio de este tipo de aparato para otra clase de higiene u otro tipo de usos. Hay que aclarar también que, y en este caso redunda para todos y repetimos, que todos estos elementos adheridos a la losa en general, en todas las marcas y para cualquier tipo de aparato, son bandas protectoras para cuando los aparatos se disponen en depósitos o en obra, o sea, en almacenaje. Eso es lo que impide que al ubicarse los aparatos, para evitar que sufran desplazamientos y apoyan sobre la superficie más amplia, que la losa se pueda ver perjudicada o dañada por el arrastre, o sea, directamente que se pueda rayar. Es importante destacar que la conveniencia de quitar estos adhesivos antes de la colocación del aparato, porque luego de ubicado el mismo resulta muchas veces complejo trabajar sobre él, y es mucho más simple en mano o en un banco o en la mesa de trabajo poder realizar las tareas para el desprendimiento. Siguiendo con el desarrollo del aparato, vemos el desagüe, al igual que cualquier tipo de lavatorio, y en su parte posterior lo que vamos a encontrar son las dos muescas donde serán ubicadas las grampas o los amures necesarios. En este caso, por ser un elemento de poco peso, no será necesario, por más que no existen lavamanos con pies, sino que son todos de colgar. Con la colocación de dos amures sobre el revestimiento alcanzará para soportar el peso del aparato, y, como dijimos anteriormente, la altura del mismo será dispuesta por la persona que esté ejecutando el trabajo. Estamos viendo un baño terminado, donde encontramos un tipo de opción, a saber, comenzando por la cisterna,
la cisterna de fibrocemento exterior. Vemos en su parte más baja su botador con la media tuerca de bronce, la cañería de descarga hecha en plomería con una soldadura a nudo, la cual se embute dentro del muro para terminar muriendo en la parte baja sobre la entrada del inodoro water, a lo cual acompaña el cono de goma que nosotros habíamos visto anteriormente, de manera que se pueda sellar las pérdidas posibles sobre la descarga. Más abajo y en su pie encontramos dos tornillos, los cuales ajustan el aparato al piso, y finalmente encontramos aquí un lavamanos. En este caso el modelo es rectangular, a diferencia del que nosotros habíamos visto en la anterior exposición sobre el lavamanos, con unas entradas simples o una llave de aguas fría de abastecimiento al mismo. En esta secuencia estamos viendo, dentro de otro sector del edificio, la ubicación de un inodoro o water con mochila. Tiene el desarrollo que ya habíamos explicado en particular. Continuando con el desarrollo de este capítulo, estamos viendo en este momento un inodoro modelo nórdico ubicado dentro de un baño ya terminado. Lo que vamos a hacer posteriormente es desarmar el mismo a partir de sus tornillos, los cuales, como hemos explicado, se encuentran ubicados en la parte baja y amurados con taco Fisher al suelo. Por su parte posterior encontramos la descarga de la cisterna, la cual alimenta de agua al aparato y nos permite barrer a los sólidos. También tenemos aquí el cono de goma, ya conocido por ustedes. En su parte superior, la conexión de la cisterna a dicho tubo de bajada, el cual se encuentra empotrado dentro del muro con su media unión de bronce, y la propia cisterna de palanca, como podemos observar, con su descarga lateral, la entrada de alimentación con una colilla y a continuación, en este caso particular, una llave de corte de alimentación de agua fría para el baño. Bueno, aquí estamos viendo un lavatorio en el mismo baño donde se encuentra el inodoro. Este es un lavatorio tipo pedestal, el cual procederemos luego a amurar. Aquí vemos los diferentes elementos que componen la colocación de este aparato, en particular la alimentación de agua corriente por medio de una colilla, su desagüe embutido en la pared realizado en PVC, y el pedestal o pie, que fundamentalmente hace dos funciones: la de permitir asentar el lavatorio, y la segunda es cubrir la descarga para que quede aparente y no quede a la vista, mejorando la estética del mismo. Procederemos en este momento a desarmar el lavatorio, comenzando por ejemplo con la colilla de alimentación. En este momento se está desarmando desde su propia toma, o sea desde la pared, lo cual es permitido gracias a que la conexión es una conexión hembra. Si tuviéramos una conexión macho sobre la misma, tendríamos que comenzar desarmando desde la salida de la grifería, o sea de la conexión de la llave, y luego desarmando la misma desde el muro. En este momento observamos las grampas de fijación del lavatorio, las cuales en este caso y para este tipo en particular de aparato son grampas con tuerca, lo cual permite que al movimiento de la tuerca sobre el tornillo o el tirafondo que se encuentra amurado pueda correr la lengüeta que tiene en su parte superior y que permite que el lavatorio se pueda calzar. Procedemos en este momento a retirar el lavatorio, el cual directamente se levanta y podemos ver los elementos de amure
y en su parte más baja, quitando el pedestal, el desagüe conectado con la pared con su respectiva alimentación, en este caso rosca macho para agua caliente. En este plano lo que estamos observando son, como decíamos anteriormente, uno de los tipos de grampas o amures que existen para lavatorio. Este en particular coincide con la deformación que tiene el lavatorio que habíamos visto anteriormente y un tirafondo de cabeza hexagonal que corre dentro del taco